Bienvenidos a Bhagavad Gita Podcast, el jueves 4 de enero del 2024. Esta es una lectura de la Bhagavad Gita tal como es, capítulo 2, texto 44, un texto muy interesante. Así que vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhogaisvarya prasaktanam Taya pahrita chetasam Vyavasayatmika buddhi Samadau na vidiyate. Traducción del verso. En la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y a la opulencia material, y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle un servicio devocional al Señor Supremo. Este verso entonces va a hablar de Bhoga y Aishvarya. Bhoga es el disfrute, el placer, en sus diferentes formas, en sus diferentes presentaciones, ya sea el placer de pasarla bien, el placer simplemente de estar contento, o el placer que tiene que ver con los estímulos, los sabores, los olores, los estímulos. A eso se le llama Bhoga. En este verso, vamos a ir al sánscrito de arriba, comienza así, de hecho, hablando de Bhoga. Y si vemos la traducción de cada palabra, se traduce como el disfrute material, Bhoga. Y Aishvarya es la opulencia, Bhoga y Aishvarya. Y sabemos que hay una relación entre el disfrute y el sentido de... Sí, el disfrute, la opulencia también y el sentido de control, o el creerme que soy el dueño, el quedar seducido, digamos, por diferentes tipos de estímulos, de placeres. Y cuando encuentro disfrute, cuando encuentro Bhoga, entonces naturalmente va a surgir en mí, va a surgir en la persona el deseo de tener mucho disfrute, porque es placentero. Eso lo va a llevar a la persona a buscar opulencia, a tener mucho disfrute, a controlar con sus propios recursos, con sus propias habilidad, el generar, el cultivar una opulencia para tener más Bhoga, más disfrute. Y el verso entonces indica que una vez hecho eso, la persona queda demasiado apegada. ¿Por qué? Porque es placentero. Porque es placentero el placer. Y la persona entonces queda demasiado apegada a ello, como lo indica aquí el verso. Y debido a ese apego en demasía, las personas se confunden. Quedan confundidos. ¿En qué sentido quedan confundidos? Quedan confundidos en relación a la propia posición de la persona. Una persona que está seducida y embriagada por los placeres y que tiene opulencia y que tiene recursos para conseguir esos placeres, queda confundido en el sentido de, y lo podemos ver, como una persona que, a ver, vamos a un ejemplo bastante fácil de observar. Una persona que tiene opulencia, que tiene suficientes recursos y que encima de eso
uno de los placeres que disfruta es el placer de tener una buena posición. Porque cuando hablamos de boga, no solamente nos referimos a comer cosas agradables y visitar lugares agradables, sino también, y de hecho es más placentero todavía, el poder, el tener influencia sobre otros. Y eso también está incluido aquí en boga. Así que tener influencia sobre otros corro el peligro de quedar confundido pensando que yo soy mejor que otros, pensando que, ok, yo voy a contratar los servicios de alguien, pero puedo quedar confundido pensando que yo soy dueño de esa persona porque estoy contratando los servicios de esta persona y me puedo pensar que soy el dueño de ella o de él. Y no solamente en una relación, digamos, en donde hay dinero de por medio, una relación laboral, sino incluso en una relación en donde, sí, donde hay servicio únicamente. O sea, por ejemplo, una relación, mismo en los ambientes devocionales, una relación de pareja. Yo puedo llegar a quedar, sí, demasiado seducido por el placer de controlar al otro, a la otra persona, que mi inteligencia se confunde y me pienso superior, me pienso mejor y me creo con el derecho de exigir, me creo con el derecho de reclamar, exigir y otras cosas que se desprenden de esa visión distorsionada. Y eso es cuando uno está confundido. Ahora, interesante también que incluso yo pudiera estar confundido por esas cosas sin ni siquiera tenerlas. Es posible que ya hemos analizado el caso de alguien que está allí, que tiene influencia, que tiene poder y que está confundida. Podríamos llamarlo fácilmente un materialista. Pero resulta ser que uno puede quedar confundido por esas cosas incluso sin tenerlas. ¿Cómo es eso? Que uno aspira a que teniendo esas cosas voy a ser feliz, teniendo influencia sobre otros, teniendo suficiente poder. Y volviendo al boga, teniendo diferentes placeres, suficientes placeres. Y uno puede monitorearse a sí mismo, observarse a sí mismo y en sus proyecciones, en sus propios proyectos, proyecciones y planes, ¿qué está considerando? Si está considerando en el fondo simplemente a futuro tener una vida cómoda, tener una vida solamente pensando en el disfrute, ¿no? Y bueno, ya es un trabajo que cada quien hará. Lo cierto es que podemos quedar confundidos por esas cosas incluso sin tenerlas. Así es que, siguiendo esa misma línea, podemos tener una persona que sea muy materialista, pero que vive en la miseria, por ejemplo. No querría decir que un materialista solamente es una persona que tiene muchos bienes, sino que, de vuelta, puede ser muy materialista viviendo en la miseria. ¿Por qué? Porque todas sus aspiraciones, su energía están dirigidas y su esperanza es que voy a estar pleno, voy a estar feliz cuando tenga mucho disfrute, mucho placer. Y todos los bienes que consigue únicamente los utiliza para el puro placer, para solamente pasarla bien. Lo cual es en realidad una forma de pensar un tanto irracional, aunque es bastante, a pesar de que se repite mucho, y es por esa razón que parecería normal, porque prácticamente todo el mundo se mueve únicamente motivado por los placeres, por el placer. Si algo me da placer, entonces me quedo, lo busco. Si algo no me da placer, entonces me retiro, me voy, lo rechazo. Pero lo cierto es que a pesar de que todo el mundo lo haga, es irracional. Y muchas personas confunden debido a la claridad, a la falta de claridad espiritual. Y ni siquiera una claridad espiritual, digamos, de mayor profundidad, sino un poco de pensamiento crítico, un poco de filosofía hace falta para darse cuenta de que no es lo mismo el placer que el bienestar. Y sí, prácticamente todas las personas consideran que mi bienestar consiste en tener más placer. Si tengo más placeres, eso es sinónimo de bienestar, y no es verdad. Porque resulta que todos sabemos
que aquellas cosas que me dan placer no necesariamente me hacen bien. Y habrá cosas que porque me gustan, porque me dan placer, sí, nunca van a propiciarme bienestar. Sin embargo, si lo vemos al revés, todas las cosas que me propician bienestar, a pesar de que no me gusten, puede llegar el momento, si me entreno un poco, si le pongo atención al asunto, todas las cosas que me propician bienestar pueden llegar a gustarme, eso sí, sin duda. Dándole vuelta a esta ecuación, sí funciona. Todas las cosas que me propician bienestar, puedo llegar al punto de disciplinarme y entrenarme para que me agraden, para encontrar un gusto en ellas. Pero eso no se puede hacer al revés. ¿Cómo sería al revés? Que todas las cosas que me gusten, llevarlas al punto de que me beneficien, no es posible. Es así como, y podemos hablar más de ello, que no es el tema de hoy. El bienestar y el placer son diferentes. Aquí lo menciono porque es una de las formas en las que, una de las consecuencias es que quedar confundido, y una de las formas de esa confusión es pensar que el placer es lo mismo que el bienestar. Es por esa razón que, como digo, no es el tema de hoy, pero como yo identifico que el placer es lo mismo que el bienestar, entonces voy a dedicarme a ayudar a muchas personas en la sociedad, y mi ayuda va a consistir en mejorar sus placeres. Es un problema eso. A ver, no es un problema. Quiero decir, no estoy ayudando mucho, es una ayuda un tanto superficial. De vuelta, como yo considero que el bienestar es lo mismo que el placer, si me dedico al beneficio social y obras de bienestar, voy a confundir bienestar y placer también en los demás, y todos mis esfuerzos van a ir en ayudar a que ellos mejoren sus placeres, el placer que tienen en su vida y no tanto su bienestar. Ok. Entonces, esta forma de introducción, cómo es que el boga, el placer, y Aishwarya, la opulencia, cuando ellos están muy presentes y la persona está demasiado apegado a ello, entonces se confunde, se distorsiona la forma en la que ve la vida, se confunde y pasa a dañarse a sí mismo, a dañar el ambiente, a dañar a los demás. Y como resultado de ello, por esa confusión, no se presenta en la vida de esa persona la firme determinación de crecer espiritualmente, de realmente desarrollarse espiritualmente y llegar al punto de ofrecer servicio devocional. En realidad es un verso bastante interesante, como nos pone aquí a orbitar en el asunto del comportamiento, la psicología, los relacionamientos, las aspiraciones. Y sí, bastante, bueno, sí, como dije, orbitando ahí en ese tema de la antropología y los seres humanos, ¿no? La vida, las motivaciones de los seres humanos y en fin. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada, un comentario breve. Samadhi. Samadhi significa mente fija. A ver, me detengo un momento. ¿Por qué Prabhupada comienza hablando de Samadhi? Porque el verso habló de Samadhau en la última línea. Ese Samadhi, dice Krishna, no es posible de conseguirlo. Aquí está. Samadhau, la mente controlada. O en la mente controlada. Ahora sí, es por ello que Prabhupada abre el comentario hablando de Samadhi. Samadhi significa mente fija. El diccionario védico, las Nirukti, dice lo siguiente. Samyak adiyatesmin atma tattva yatatmyam. Eso significa lo siguiente, abre comillas. Se llama Samadhi al estado que se alcanza cuando la mente se concentra en la comprensión del ser. En la sesión anterior hablábamos de la comprensión del ser y leíamos de las personas que encuentran placer únicamente en la comprensión del ser, que se deleitan en ese tema
en la comprensión del ser, en dedicarse al ser. Y aquí encontramos esta definición. Samadhi es el estado que se alcanza cuando la mente se concentra en la comprensión del ser. Cierran comillas. El samadhi nunca es posible para las personas que están interesadas en el disfrute material de los sentidos y confundidas por esas cosas temporales. Ellos están más o menos condenados por el proceso de la energía material. Aquí termina el comentario de Prabhupada. En una ocasión, a ver, antes de relatar este incidente, esta historia, recordemos que cuando hablamos de una disciplina espiritual o una práctica espiritual, ello trae consigo diferentes, diferentes requisitos, ¿no? Uno de ellos es la humildad, por ejemplo. Se pide que, se pide y se ayuda al estudiante que sea humilde, a que cultive la humildad, el servicio, una disposición amorosa y otras cosas similares. Y entre esta lista, en medio de todas estas cosas, encontramos también una disposición similar hacia las cosas materiales, ¿no? Porque incluso se comprende así como lo espiritual diferente de, o prácticamente lo opuesto de lo material. Y teniendo eso de entrada, si es verdad que estamos aquí en un estudio de algo espiritual, pudiera dar la impresión de que esto también, el bhakti también consiste en rechazar las cosas materiales, y más todavía con el verso que tenemos enfrente, más con lo que hemos leído y hemos dicho hasta este punto, de alguien que está confundido por el boga y el aishvarya, por la opulencia y por el placer, por el disfrute. Una de las razones por las cuales el bhakti pide al estudiante que sea diligente en su estudio, que escuche con atención, que trate de entender aquello que escucha. El bhakti espera que el estudiante no solamente memorice como un animalito, bueno, o que escuche como un animalito y memorice como puede memorizar un loro o un perico, sino que trate de entender lo que está estudiando. Y en esa escucha que el estudiante lleva a cabo, en ese conocimiento espiritual que recibe, va a recibir temas como este, que como dije es muy fácil llegar a la conclusión de que sí, en el bhakti hay que rechazar, es necesario para avanzar, justamente el verso lo dice, Prabhupada aquí lo está afirmando en su comentario. Él dice que el samadhi, o sea, la absorción total en el ser, en el avance espiritual, nunca es posible para las personas que están interesadas en el disfrute de los sentidos y confundidas por esas cosas. Así que podría dar la impresión, el estudiante podría concluir de que en el bhakti hay que rechazar todo tipo de cosas materiales. Lo cual sería una conclusión poco acertada, digamos. Sí, sería no la conclusión que el bhakti busca, a la que busca llevarnos. En el bhakti no se busca el rechazo de las cosas materiales. En el bhakti se busca que el estudiante aprenda a hacer el mejor uso de todas las cosas que tiene. Porque de hecho, y eso lo compartimos el día de ayer, hay una cita en el Bhagavatam, vamos a ver, Srimad Bhagavatam. Bueno, lo voy a traer aquí de Instagram, está más fácil. Esto es en el Srimad Bhagavatam 11.2.41. Ahí se define, o no sé, también se presenta una descripción interesante en cuanto a la forma en la que el Vaishnava ve al mundo material. Aquí hay una pequeña cita de este significado. Voy a leerla. Debemos entrenar la mente para ver todo lo que existe como una expansión de la potencia del Señor Supremo.
Al ofrecer respeto a todo y meditar en todo como parte del cuerpo del Señor, uno se liberará del temor. Y aquí tenemos una idea de cómo, solamente un ejemplo, de cómo el Bhakti no es que educa al estudiante a que rechace todo, a que rechace la materia como algo malo, como algo nocivo. Y como dije, un lector pudiera tener esa impresión de que el Bhakti va en esa dirección. Y si concluyo eso, de que hay que rechazar todo como algo nocivo, incluso puedo llegar al punto de violentarme a mí mismo. Puedo llegar al punto de, sí, de darme cuenta de que tengo ciertas necesidades materiales, ciertas necesidades emocionales, físicas, materiales a fin de cuentas, y pudiera negarlas, porque el Bhakti me pide que niegue las cosas materiales, ¿verdad? Pero lo cierto es que no. Y si llego al punto de negar y, sí, reprimir y negar diferentes deseos, eso termina siendo violento para el alma y conseguiría justamente lo opuesto que estoy tratando de conseguir. Aquí Krishna habla de alguien que no puede conseguir estabilidad en el proceso espiritual porque tiene mucho apego al boga y a la aishvarya, a los placeres y a la opulencia. Pero si yo reprimo también en mi intento por avanzar, porque así comprendí que lo decía el verso, si yo reprimo y niego todas esas necesidades materiales, voy a conseguir el mismo resultado que Krishna está diciendo aquí. Mi mente no va a estar fija. El asunto consiste en todo lo que hay a disposición. Primero, observarlo como todo es una creación del Señor Supremo y todo es propiedad del Señor Supremo. Y si es verdad que todo es propiedad del Señor Supremo, yo no tengo derecho a explotar, yo no tengo derecho a explotar a nadie, ni soy mejor que nadie, por mucha fama y dinero y opulencia y posiciones que tenga. Yo no tengo el derecho a explotar las cosas. Eso por un lado, y si aprendo a observar todo, como acabamos de leer aquí, a observar todo como parte del cuerpo del Señor Supremo, parte de la energía del Señor Supremo, y al mismo tiempo cultivo devoción por el Señor, entonces voy a tener una disposición, digamos, devocional hacia todo, sabiendo que todo es parte del mismo Señor a quien yo adoro, mismo Señor Supremo a quien yo ofrezco oraciones con devoción. En una ocasión, ahora sí, vamos a relatar este incidente, ¿no? En una ocasión, Srila Prabhupada estaba llegando a un aeropuerto. Esto está documentado, es posible ver el video. Y llegó a un lugar, no recuerdo qué lugar era, en donde era este tiempo en donde no había centros, no había lugares y centros de ISKCON como lo hay. Como llegó a verlo todavía en presencia de Prabhupada, que él tenía diferentes centros a donde iba en diferentes partes del mundo y se quedaba en sus centros. Pero en esta ciudad y en ese tiempo no había todavía un centro. Entonces, algunos de sus discípulos llegaron al aeropuerto a recibirlo, así la Prabhupada, en un carro muy caro, y él iba a hospedarse en un hotel muy caro, porque sus discípulos lo habían, o algunos de sus discípulos, habían tenido ese gesto para con él. Como indican las escrituras, que al maestro espiritual se le debe tratar como el Señor Supremo. Sí. Entonces, siguiendo ese principio, algunos de sus discípulos le procuraron darle la mejor recepción, y mientras él estuviera ahí, en el mejor hotel que pudieran pagar. Y una de las reporteras en el aeropuerto le pregunta a Prabhupada: Swamiji, supimos que usted va a quedarse en tal y tal hotel aquí en esta ciudad. ¿Eso es verdad? Y Prabhupada responde: sí, voy a quedarme allí. Y aparte estamos viendo, dijo la reportera, que ustedes lo acaban de venir a recoger en un carro tal y tal, súper caro. Y Prabhupada dijo: sí, eso es verdad, ahí está el carro esperándome. Y ella dijo: Swamiji, ¿no cree que esto es contradictorio? ¿No le parece contradictorio? Que ustedes predican de renuncia, ustedes son renunciantes, y ustedes predican acerca de la renuncia y quién sabe qué. Pero están aquí, usted que es el líder, viene a utilizar este carro que es súper caro y viene a utilizar este hotel que es súper caro. ¿Eso no es contradictorio? Y Prabhupada dio una respuesta muy interesante. Y él dijo:
nosotros no enseñamos renuncia. Nosotros no enseñamos a los estudiantes a ser renunciados, a ser renunciantes. Nosotros enseñamos a amar a Dios. Ese es nuestro producto. Ese es nuestro tema de estudio, amar a Dios. Aquí el asunto no consiste en renunciar a las cosas. Porque si es verdad que amamos a Dios, y si es verdad que Dios es el dueño de todo, y todo se emana de Dios, entonces todas las cosas que existen merecen nuestro buen trato, nuestro buen cuidado, porque servimos a Dios con amor. Y ese es el objetivo del movimiento de conciencia de Krishna. A ver, Prabhupada respondió únicamente a esto, de que nosotros no enseñamos renuncia, enseñamos amor por Dios. Y luego pasó a explicar cómo el estudiante, el discípulo, ofrece todo lo que tiene, lo mejor que tiene, al maestro espiritual, porque el maestro espiritual lo está llevando a casa. Y no hay nada, aún a pesar de que uno ofrezca lo mejor que tenga, eso no va a poder pagar la deuda que se tiene con el maestro espiritual. Él explicó ese principio. Por eso estos discípulos habían traído estos arreglos tan opulentos para él. Entonces, el bhakti no consiste en volvernos renunciantes. De hecho, cuando analizamos los diferentes tipos de trascendentalistas, tenemos al karmi, que realiza karma, tenemos al jnani, que realiza jnana, tenemos al yogi, que ejecuta yoga, ashtanga yoga o hatha yoga, y luego tenemos al bhakta, que lleva a cabo el bhakti. Y todos ellos persiguen objetivos diferentes. El karmi busca con sus actividades tener un buen resultado de sus actividades. Busca disfrutar, él sí. El jnani no busca disfrutar, ya entendió que por su jnana, por su inteligencia, entendió que no es una buena opción el perseguir solamente disfrute. Por lo tanto, él sí intenta rechazar todo. El jnani sí intenta desapegarse de todo como un renunciante. El yogi no se desapega de todo ni busca disfrute. Bueno, sí, un poco busca disfrute. El yogi busca las perfecciones místicas. Y el bhakta ni anhela cosas para ser disfrutadas, ni tampoco las rechaza. Leíamos de esto hace unos días y Krishna lo va a decir en la Gita, al final, en el capítulo 18, que un bhakta, alguien que sigue este método, llega al punto de que ni anhela cosas para disfrutarlas, pero tampoco las rechaza. No las anhela porque su disfrute viene del servicio a Dios, y no las rechaza porque entiende que todo es propiedad de Dios y aprende a servir al Señor Supremo con todas las cosas que tiene. Esa es la situación del bhakta. Ahora, nosotros, obviamente, que en nuestra vida, a pesar de que estamos aprendiendo acerca del bhakti, pues también indudablemente podemos quedar demasiado confundidos por estas cosas, sin duda. Podemos, incluso dentro de un ambiente devocional, pudiera yo quedar confundido, seducido por lo agradable que es ser el presidente de tal proyecto dentro de la vida devocional. Ser el secretario, el presidente, el líder, ese tipo de cosas. Eso también pudiera llegar a ocurrir, sin duda. Y hace falta que nosotros nos mantengamos con la mejor disposición posible, siguiendo los principios, cantando de la manera más seria y de manera más sincera posible, para que nuestro progreso sea sustancial. Y eso, no cuidarnos para que esto tampoco nos ocurra a nosotros. Quedar demasiado apegados por los placeres de la fama, la buena reputación, la opulencia misma en cuanto a bienes, en cuanto a dinero, ese tipo de cosas. De tal manera que nuestra mente pueda estar firme en servir a Krishna. De vuelta, quiero terminar con esto, de vuelta. No quiere decir que las personas que tienen mucha opulencia, solamente ellas están confundidas. Es posible que alguien tenga, y es posible que alguien tenga mucha opulencia en cuanto a bienes, en cuanto a dinero, en cuanto a influencia, poder, y no necesariamente es un materialista. Porque aquí el punto es clave en este verso. Krishna habla de alguien que está confundido por esas cosas. Y hay ejemplos de grandes bhaktas
que tenían opulencia, pero no estaban confundidos por esas cosas. Aquí el asunto es si uno está confundido o no. Y es interesante porque en la traducción Prabhupada por alguna razón no lo agrega, pero en su traducción individual de cada palabra, aquí tenemos esta palabra, Pahrita Chetasam, o Apahrita Chetasam, que Prabhupada la traduce como confundidos mentalmente, o sea, su mente se nubla. Chetasam, su mente, su conciencia se nubla, su corazón mismo se nubla. Entonces, aquí el asunto no es tener mucha opulencia o no, el asunto es quedar confundido por esas cosas. Y sí, como dije, ¿no? La idea es que podamos mantenernos diligentemente en la medida llevar a cabo el bhakti en la medida en la que nos permita nuestra inteligencia, nuestras circunstancias, de tal manera que podamos estar firmes. Y como dije, no es verdad que todo el mundo, todas las personas que tienen opulencia y poder y fama, y sí, y mucha opulencia están confundidos. Pudiera dar esa impresión. A veces hay ese discurso donde que parecería, este es otro tema ya, parecería de que todas las personas que sí, que tienen mucho dinero son materialistas. Y todas las personas que viven en una situación precaria son buenas. Hay como una especie de romantización así de la pobreza en cuanto a dinero, en cuanto a bienes. Como si todas las personas que no tienen suficientes recursos, que no tienen dinero, que viven en situación precaria, como si todas ellas fueran buenas personas. Hay una especie de, como digo, romantización. Y no es verdad, porque el alma a veces tiene distorsiones y hábitos muy desagradables y muy dañinos hacia sí misma y hacia otros, independientemente de si vive en un país de primer nivel, en un país de tercer nivel, donde sea que viva. Y lo mismo en el lado positivo. Hay personas de vuelta que viven en situaciones, sí, muy opulentas, pero que tienen un corazón increíble, que tienen una tendencia dada a lo espiritual, que tienen una sí, empatía y corazón y generosidad. Así que eso también podemos tenerlo en mente. Que tengan una bonita noche. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.